En el video de hoy vamos a trabajar con los géneros discursivos. Cada ámbito de actividad humana va a generar su propia praxis del lenguaje, ¿sí? Entonces, cada ámbito genera la propia praxis del lenguaje. Bien. Esto quiere decir que en cada actividad social que el hombre desarrolle se genera un ámbito que es propio en términos del lenguaje, una especie de esfera que es propia de esa actividad. Por ejemplo, un hombre o una mujer que son abogados, ¿sí? Y trabajan con escritos judiciales, entonces vamos a ver el género discursivo del escrito judicial. Si una persona con su pareja vamos a ver entonces el discurso, el género discursivo de la intimidad. ¿Sí? O por ejemplo, vamos a ver el género discursivo de las señales de tránsito. ¿Sí? También el de las cartas personales y el género discursivo literario. Cada una de estas esferas, ¿sí? Va a tener las características que le son específicas. Los géneros discursivos tienden a ser estables. Estables. Esto significa que en general tienden a mantener la estructura, el estilo y la organización sintáctica, entre otras cuestiones. Si bien existe esta estabilidad, si esta tendencia a la estabilidad, es la misma actividad específica que se desarrolla en ese ámbito la que genera por necesidad las características que le son propias. Una ruptura de esas formas predeterminadas va a producir cierto desconcierto en el destinatario. Por ejemplo, imaginemos las señales de tránsito, ¿sí? Las señales de tránsito, que como dijimos también conforman un género discursivo, son un género altamente formalizado, ¿sí? Porque las indicaciones en la ruta para los vehículos, por ejemplo, para que los vehículos se detengan, van a estar siempre en segunda persona del singular en modo imperativo. En el caso de que la indicación sea para que el vehículo se detenga, va a decir pare, ¿sí? Entonces, esta es una formalización, ¿sí? La formalización en este género es tan alta que si hubiera una señal en otro modo verbal o en otra persona, no sería tomado como una indicación de vialidad, sino como una publicidad, ¿sí? En el caso que dijera paremos, ¿sí? Es decir, en otra persona, en este caso, del modo subjuntivo o también del imperativo, fíjense que podría confundirse con una publicidad y no con una señal de tránsito. Bien, por el contrario, hay otros géneros discursivos cuya estabilidad es menor, ¿sí? Por ejemplo, el de las relaciones laborales o de las relaciones íntimas, ¿sí? En estos casos, las formas predeterminadas del género discursivo son más permeables a la estabilidad. El género discursivo, con mayor permeabilidad a la subjetividad del hablante, podría decirse que es el género literario, ¿sí? Que tiene mayor permeabilidad a la subjetividad del hablante, ¿sí? A la subjetividad del hablante. Podría decirse que es el género literario en el que precisamente es la subjetividad del enunciador lo que se tiene en valor, ¿sí? Vamos a ver cuándo los géneros discursivos son estables, ¿sí? Cuáles son en realidad, cuáles son las condiciones
de estabilidad. Van a ser estables cuando se repiten ciertas cualidades constitutivas en las formas de sus enunciados. Por ejemplo, en la estructura, ¿sí? O por ejemplo en la organización sintáctica, en la organización sintáctica, en los recursos léxicos, en los modos y tiempos verbales. No conviene pensar a los géneros discursivos como compartimentos inanimados, ¿sí? Porque se trata de perímetros, de marcos o espacios de actividad en los que se consuman relaciones humanas que están mediadas por la palabra. En cada uno de estos sitios el discurso es empleado por necesidad y convención, de manera más o menos estandarizada. De modo que una misma persona a lo largo del día va a atravesar una serie de esferas, ¿sí? Como vimos más arriba, una serie de esferas o de ámbitos distintos, y cada una de estas esferas va a tener su propia estandarización verbal. Y el hablante deberá adecuar su discurso a la actividad propia de cada ámbito. No le va a hablar a su novia, ¿sí? Del mismo modo que le habla a su jefe, porque en cada una de estas relaciones de intimidad o laboral existe una codificación específica. Veamos por último a qué es lo que se denomina como género discursivo primario, ¿sí? Y género discursivo secundario. Se denomina género discursivo primario a las prácticas que se dan de modo oral y cotidiano. Por ejemplo, una réplica de un diálogo familiar o una conversación laboral, etc. Y se llama género discursivo secundario a la reproducción preferentemente escrita